amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo real desde Beijing, soy Yayabin. La capital china acoge en marzo la Asamblea Popular Nacional y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, iniciando su periodo anual de las 2 sesiones. La economía y la apertura siempre figuran entre los temas principales en la agenda de dichas sesiones. Para analizar los logros de la economía china en 2025 y sus objetivos para el año 2026, así como las políticas para una apertura de alto nivel, hoy tenemos el gran placer de conversar con el señor Sun Yanfeng, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de los Institutos de Relaciones Internacionales Contemporáneas de China. Hola, señor Sun, gracias por acompañarnos una vez más sobre este tema. Sí, claro, para mí es un grande placer estar aquí más una vez. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en esta temporada importante que son las 2 sesiones. Entonces, yo creo que hace poco tiempo las sesiones de diferentes provincias han cumplido. Entonces, los gobiernos locales han publicado sus objetivos para el nuevo año y también han realizado un resumen sobre las principales tareas, trabajos en el año anterior. Entonces, con base a estas informaciones que tenemos, ¿cuáles son sus perspectivas sobre las sesiones de este año? O para usted, ¿cuáles son los temas más llamativos en las sesiones de este año? Sí, claro. Todo el mundo sabe que este año 2026 es un año del inicio del 15º Plan Quinquenal para el desarrollo económico y social nacional. Sí. Todo el mundo sabe que es una característica del funcionamiento económico de China. También es una de nuestras ventajas de funcionamiento económico. Y esta edición de Asamblea Popular y también Conferencia Consultiva Política Nacional del Pueblo Chino, claro, ha destacado que primero para deliberación y también aprobación de este 15º Plan Quinquenal. Y este Plan Quinquenal, como yo tengo observado, tiene caracterizado varias áreas clave. Primero, para que aumentar aún más la autosuficiencia de ciencia y tecnología. Y donde han visto que a partir de los últimos años, China, claro, enfrentó tantas presiones externas sobre las sanciones o embargos de ciencia y tecnología. Sí. Por eso que tenemos que consolidar nuestra autosuficiencia, ciencia y tecnología. Es una cosa muy importante. Segunda cosa para mí es que elevación del nivel de las industrias. Que dice, en los últimos años también el mundo ya han visto, China se convirtió como en la fábrica del mundo. Pero este momento tenemos que decir que para mejorar, también para intensificar la calidad de la industrialización, que dice, para elevar, promover las nuevas áreas industriales, como es de inteligencia artificial, también como es de nueva generación de telecomunicaciones, y también como es de nueva generación de internet, etc. Tercer lugar, para mí es muy importante para aumentar la calidad de bienestar para el pueblo. Que decir, para mí es 3 cosas en clave. Y también además tiene como otras áreas, como elevar, que decir, nuestra capacidad de la calidad de producción, que es ampliar la apertura para el mundo, y también que aumentar expandir el consumo doméstico, etc. En enero de este año, el Buró Nacional de Estadísticas de China ha publicado los principales datos económicos, como por ejemplo el crecimiento del PIB del 5% y también el crecimiento de comercio internacional, un 3,8%, a pesar de la situación en torno internacional compleja, etc. Entonces, ¿qué evaluación tiene de los principales logros que hemos logrado a lo largo del último año y de qué manera este resultado puede servir como un fundamento para establecer
las nuevas metas, las principales tareas para el nuevo año? Sí, claro, estoy muy de acuerdo con su análisis que claro, tenemos conquistado muchos logros económicos en el año pasado, como usted mencionó, que PIB, Producto Interno Bruto, claro, en dólares más o menos 20 millones de dólares y también con la tasa de crecimiento interanual 5%. Es una tarea, conquista muy difícil ante de muchísimas situaciones complejas internacionales en el año pasado. Claro, es un punto muy destacado, muy para mí significativo. Segundo punto, también como mencionó, que volumen comercial, importación y exportación de China. También en el año pasado todo el mundo ya ha visto que como las guerras de arancelarias, claro que por parte de estadounidenses a China, y también que muchísimas incertidumbres del mercado nacional, todos son los factores negativos para afectar la economía, también el comercio exterior de China. Pero China ya superó. Tercer lugar, también me impresionó que, claro, el ingreso del pueblo chino también tiene incrementado mucho. Me recuerdo que más o menos ya logró tasa de crecimiento de ese ingreso que es disponible del pueblo per cápita. Con esta tasa más o menos 5%. Está correspondiendo a la tasa de crecimiento económico de China. También para mí es un trabajo también muy significativo, muy importante. Y todo el mundo, todos los factores, claro, muestrar, que decir, la calidad de funcionamiento económico, también cada vez más consolidado. Pero para este año, para mí, claro, también tiene muchas ventajas y también al mismo tiempo desventajas. Ventajas quiere decir que China, el mercado de China ya muestra que grande es resiliencia económica, que enfrentando de los factores negativos exteriores. Pero China tiene un mercado doméstico muy gigante. Otro lado quiere decir que gracias a las políticas financieras chinas a favor a esa incrementación del ingreso del pueblo, quiere decir la capacidad de compra del pueblo también cada vez más grande. Eso soporta la tasa de crecimiento para el futuro. Tercer lugar que también tenemos visto que la exportación de China también cada vez más con calidad. Que en el año pasado me impresionó que la mayor parte de exportación de China son los productos de ciencia y tecnología, que de alta tecnología, como vehículos de energía renovable, como equipamientos con alta tecnología avanzada. Ocupa cada vez proporción cada vez más elevada. Significa que la calidad de la industrialización, también de exportación de China, cada vez más alta. Ellos son los factores muy importantes, muy positivos. También vimos algunos desventajas o como los desafíos, claro, potenciales. Quiere decir que en el mercado doméstico de China, un lado que la oferta, la producción, la oferta son muy fuertes, pero otro lado, la parte de consumo de demanda parece que relativamente un poco débil. Quiere decir que la economía china también tiene que cuidar puntos. Es cierto. Además del crecimiento económico, además del crecimiento de comercio, lo que vemos no solamente son los crecimientos de las cifras, sino también la calidad, la transformación. Bueno, y sobre el tema de hoy también tenemos el placer de conversar vía internet con Jonathan Laguan, editor de Cultura y Espectáculos de Diario El Salvador. Señor Laguan, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación, es un honor compartir con ustedes, muy agradecido por este espacio. Bueno, muchas gracias. Jonathan, según las estadísticas, el volumen total de comercio exterior de China alcanzó los
45,47 billones de yuanes en 2025, lo que representa un aumento anual del 3,8%. El comercio con el conjunto de los países de América Latina ascendió a 3,93 billones de yuanes, un aumento del 6,5% en comparación con el año anterior. Entonces, ¿cuál es la importancia del crecimiento sostenido del comercio exterior de China para la estabilidad de la cadena de suministro global y la recuperación de la economía mundial? Y en particular con respecto a la cooperación económica y comercial entre China y los países de América Latina. ¿Y qué análisis y evaluaciones específicos nos puede ofrecer basándose en los datos y el desempeño general? Es importante recordar que China juega un papel muy importante ahora para América Latina. Desde la política de la expansión de China a partir de una comunidad global y a partir del interés que han puesto en el sur propiamente, en los países del sur, eso incluye América Latina, propiamente desde México hasta Argentina, todo el sector de América Latina, es clave el crecimiento económico de China, tanto para la gestión de proyectos de cooperación como también para impulsar a países en vías de desarrollo como los nuestros, los latinoamericanos, al hecho de poder encontrar estrategias para ese crecimiento. Creo que es importante destacar y siempre mantener ese cuadro comparativo de lo que era China hace unos 20, 30 años a lo que es ahora, que es prácticamente una potencia que mueve la economía del mundo. Eso nos da a los países latinoamericanos la oportunidad de ver en China estrategias que podemos implementar o adaptar a nuestros entornos para buscar ese crecimiento social y ese crecimiento económico también. Bueno, en 2025 recordamos que el gobierno chino publicó su tercer documento sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe, una lista larga de oportunidades de cooperación entre China y los países de la región y una hoja de ruta para la cooperación futura. Entonces, ¿qué opina al respecto? Más allá del comercio y la infraestructura, ¿cuáles son las nuevas áreas de cooperación más prometedoras de cara a 2026? Me gustó siempre y me llamó la atención el hecho de que la cooperación de China con América Latina no se encierra únicamente en un espectro económico, y eso es clave para América Latina. China habla mucho de cooperación, de lazos y de proyectos que se pueden gestionar a nivel cultural, a nivel también social, a nivel de desarrollo de capital humano. Hay muchos proyectos que China está apuntando a partir de áreas como la cultura. Tenemos el Instituto Confucio, funciona en la Universidad Nacional de El Salvador, y cada año está recibiendo más estudiantes que no solo aprenden el idioma chino, sino la cultura china. Y creo que eso es importante destacar, que haya este punto clave para China en los intercambios culturales. Me llamó también mucho la atención que el documento hable o que se enfoquen también áreas como la cultura en cuanto a los espectáculos, en cuanto a los productos culturales como cine, televisión, radio, productos digitales como podcast o también el área de las noticias, el hecho de generar intercambios informativos entre Latinoamérica y China, porque presentan nuevas áreas de oportunidades. Y creo que es importante para las naciones de América Latina que China se abra a este tipo de intercambios que no encontramos en otros socios comerciales. Eso sí me gustaría dejarlo muy en claro. No es una opción que se abra en otras naciones, sino que únicamente China propone a América Latina este tipo de intercambios, y eso creo que es de aprovecharlo. Personalmente, creo que hay muchos elementos de la cultura china que podemos aprender e interiorizar los latinoamericanos para desarrollar nuestro capital humano. No solo el desarrollo económico, sino también el acervo cultural. Bueno, volvemos a hablar con el señor Sun. Recordamos que en los últimos 6 años el término de aumentar o expandir la demanda interna siempre ha sido una tarea fundamental, importante, incluso se encuentra en el primer puesto en las tareas. Al comienzo me gustaría que nos cuente un poco sobre los próximos pasos en esta tarea, en qué consiste los nuevos motores para
expandir la demanda interna. Como yo observé que en el año pasado, China, el gobierno central también ya tomó una política muy favorable para este proceso de aumentar la demanda doméstica. Yo beneficioso, que es una política que incentivar el consumo de electrodomésticos. Sí. Una de las políticas favorables es que para subsidiar renovación de los viejos por los nuevos. Sí. Por ejemplo, si usted ya tiene celular viejo, pero ahorita tiene una política favorable, si usted compra una nueva, puede que disfrutar de ese subsidio. Sí. Esa política, claro, incentivó aún más que ansiedad o entusiasmo de los consumidores para renovar sus equipamientos, sus electrodomésticos. Y otro lado, que decir, para las empresas, el gobierno central también ya ha tomado una política que decir, esa empresa comprar nuevas máquinas, nuevos equipamientos más limpios, más eficientes, también podría disfrutar algunas políticas favorables tributarias. Sí. Ese es el primer punto, que decir que incentivar, estimular la demanda de necesidades. Sí. Segundo lugar, que dice aumentar la capacidad de compra del pueblo. Todo el mundo han visto que en el pasado, como en el inicio del año, que el nivel de salario mínimo en los municipios, los lugares, también tiene incrementado, claro, respectivamente de acuerdo con el nivel de la economía de cada lugar. Tercer lugar, como yo sé, que decir, también tiene algunas políticas favorables para que apertura al exterior, que dice, con la importación de los productos más baratos y también más competitivos, para enriquecer el suministro en el mercado doméstico y también aumentar las áreas de selección en el mercado con políticas sinérgicas para aumentar o expandir la demanda doméstica de forma más eficiente. Es cierto, usted ha mencionado muy importante que el consumo interno es fundamental y para esto el gobierno ha tomado una serie de medidas para estimular tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Por ejemplo, por el lado de la oferta, como lo que ha mencionado, vamos a diversificar la demanda para que eso pueda satisfacer mejor la necesidad. Y por el parte de la demanda, aumentar el ingreso, garantizar el ingreso mínimo, ofrecer más seguridad para el pueblo e incluso ofrece unas políticas para estimular Exactamente. Entonces, todas estas medidas tienen como objetivo fomentar el consumo, pero ¿qué comentario tiene sobre el efecto de estas medidas y cómo evalúa la actual situación en general de este mercado chino? El gobierno chino también, para diversificar la oferta, como mencioné, que tanto de los productos tangibles, también como ahorita incentivar el consumo de como es producción o experiencia intangibles, como es turismo, como quiere decir que consumo en el viaje, turismo, con cultura, también deporte, con esa manera que dice diversificar las canales de consumo. Y otro lado, que decir aumentar, que decir que renovación de calidad de producto. China necesita que ya importaban muchas como productos de calidad importados, como productos de bovinos o agriculturas de América Latina, para que enriquecer la oferta en el mercado. A finales del año pasado, en la Conferencia Central de Trabajo Económico, se ha mencionado claramente la ampliación continua de la apertura de alto nivel y también del fomento de la cooperación mutuamente beneficiosa en múltiples ámbitos. Entonces, ¿en qué nuevas dimensiones consiste esta apertura de un más alto nivel? Y
Yo creo que esta apertura en cierto sentido significa la facilitación del ingreso de los productos y los servicios de fuera, pero creo que no solo consiste en esto, ¿verdad? Este año, en 2 secciones, a mi juicio, va a que tomar unas nuevas medidas para promover aún más la apertura. Y al menos en 3 áreas. Primero, como mencioné, que facilitar la entrada de los factores internacionales en el mercado internacional, doméstico. Segundo, quiere decir, para optimizar o mejorar ambiente de negocio de China. Quiere decir, aumentar la calidad de servicio público para los inversores, para las empresas extranjeras. Quiere decir, para aumentar la satisfacción de los socios extranjeros. Sí. Tercer lugar, quiere decir que para aumentar o promover aún más las cooperaciones internacionales. Sí. El jefe de Estado de Uruguay acabó de visitar China. Y también en ambos países se asignaron, firmaron algunos nuevos acuerdos para facilitación de comercio e inversiones. Ese ya verificó, que decir que China, tanto de China como el mercado internacionales, tiene algunos intereses muy fuertes de intensificar las cooperaciones bilaterales. Es cierto. Bueno, sobre la apertura también vamos a escuchar la opinión de fuera. Bueno, Jonathan, usted ha visitado China y, en su opinión, ¿qué políticas y cambios y características específicas le han hecho percibir el impacto de la apertura de alto nivel? Me quedo mucho con la parte de la infraestructura a partir de la relación que mantiene China con El Salvador. Creo que aquí cabe mencionar que en cuanto a las relaciones entre El Salvador y China, que se han fortalecido mucho bajo la gestión del actual presidente Nayib Bukele, ha sido importante y clave el aporte de China en cuanto a infraestructura. Creo que el mayor ejemplo que tenemos nosotros en El Salvador es la Biblioteca Nacional, la BINAES, que está siendo prácticamente un foco de atracción no solo cultural, sino turística, y que se ha posicionado como una de las bibliotecas, por no decir la biblioteca más moderna de América Latina. Esto gracias a los conceptos de infraestructura de China. Antes de viajar a China, pues pude ver la Biblioteca Nacional, conocerla. Uno cuando la ve dice, bueno, es muy bonita y todo, pero cuando ya estás en China, que fue mi caso en 2025, uno llega a entender por qué la infraestructura del edificio es así. Y creo que eso es importante. China también ha colaborado mucho en el desarrollo ambiental y en el desarrollo de nuevas técnicas, en el caso de El Salvador, para la potabilización del agua, y fue parte de lo que pude ver en mi visita en China. Se trabaja mucho con energía natural, se trabaja mucho explotando bienes naturales o recursos naturales de buena forma, siempre pensando en el medio ambiente, siempre tratando que sean amigables. Creo que es otra de las cosas que personalmente en mi experiencia en China me dejó un muy grato sabor de boca, y la idea de lo mucho que podríamos aprender los países latinoamericanos de China. Y finalmente creo que más también lo orientaría nuevamente al ámbito cultural. Creo que estar en China uno se da cuenta de cómo la educación, la formación, y no solo la educación académica, sino la formación cultural, crea una ciudadanía con conciencia. Y eso es parte de lo que de verdad admiro en sobremanera de China, de su sociedad, una sociedad pacífica, una sociedad que busca la solución mediante el diálogo y mediante los acuerdos donde todas las partes sean beneficiadas. En Latinoamérica hemos sido muchas veces partidarios de una cultura más de golpe, más violenta, más agresiva, y creo que es importante el intercambio con China a partir de aprender cómo una sociedad puede crecer poniendo la paz, poniendo la igualdad, poniendo las oportunidades para todos, siempre como el fundamento del crecimiento social y a la postre crecimiento económico. Bueno, la situación de seguridad en la región de América Latina y el Caribe desde el año pasado hasta principios de este año ha traído atención internacional. ¿Cuál es su opinión al respecto y afectará esto a la cooperación y los intercambios entre los países latinoamericanos y otras regiones? ¿Y qué medidas deberían tomar China y los países de América Latina para mantener una cooperación estable?
En el aspecto de la seguridad en América Latina, puedo decir abiertamente y con la solvencia que los datos nos dan, que El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Pero para llegar a ese punto han habido que tomarse decisiones trascendentales y una de ellas es el combate directo a la criminalidad. Si algo hemos aprendido de China, los latinoamericanos que hemos tenido la oportunidad de conectar con su país, es la previsión. Hay planes que China traza para 2050, algo que los gobiernos latinoamericanos ni tan siquiera conciben la idea. Gracias a Dios, pues a bien tenemos en El Salvador un presidente que está pensando a futuro, pero que también ha sido impulsado por el mismo ejemplo que China ha puesto. Esta idea de trazar proyectos a futuro, ahora en el área de seguridad, creo que es importante que se trabajen a nivel de prevención. Y para eso es importante la cultura, la formación, el acceso a la educación, el acceso a todos los recursos, para que tengamos generaciones que realmente estén formadas, no solo académicamente, sino en valores, y podamos los latinoamericanos comenzar a tener la seguridad que algunos, bendito bien, hemos logrado, pero que también sea para toda la región, que toda Latinoamérica pueda tener un ambiente de seguridad. Tomando de referencia estos intercambios con China, este ejemplo de aplicación de la ley, de combate a la criminalidad y de la formación también, de trabajar mucho en la formación de los más jóvenes, de los más pequeños, para evitar que se den problemas de violencia o de inseguridad en un futuro. Bueno, después de escuchar lo que nos ha comentado Jonathan, yo creo que es cierto, es un tema que nos llama mucha atención porque ahora Estados Unidos ha planteado lo que llamamos como corolario Trump a la doctrina Monroe. En realidad, Estados Unidos quiere como asegurar su impacto, su influencia en la región occidental, especialmente en la región de América Latina. Entonces, en esta situación, ¿cómo cree que las relaciones entre China y los países de América Latina puede avanzar, sigue avanzando hacia un rumbo sano y estable? Y se verá afectado por esto. Para mí que esté muy claro, quiere decir que Estados Unidos quisiera utilizar como amenaza militar, como sanciones o embargos financieras, comerciales, hacia sus vecinos de la América Latina. Claro, un lado tenemos que ver que algunos países de América Latina tienen que o tenían que obedecer a Estados Unidos. Quiere decir que particularmente en las áreas de seguridad. Sí. Pero de hecho, de otro lado, también tenemos una gran confianza sobre la relación China y América Latina. Quiere decir, un lado que yo quiero destacar, entre China y América Latina tiene una gran complementariedad. Sí. Sobre la estructura económica e industrial. Quiere decir, esas relaciones consolidan, claro, la necesidad o la dependencia recíproca. Segundo lugar, que tanto China así como América Latina son los países del sur global, que tenemos los intereses en común, tenemos objetivos en común para procurar los desarrollos económicos, sociales más justos, también más equilibrados, que decir, tenemos los intereses en común entre China y América Latina. Tercer lugar, también ya han visto que las necesidades de los países de América Latina, como lo que necesitan los países de América Latina, son las oportunidades de desarrollo, como las inversiones, como las cooperaciones comerciales, como los financiamientos sobre las infraestructuras, como la modernización de las infraestructuras. En los últimos años, de las cooperaciones practicadas, particularmente bajo del marco de Franja de la Ruta, ya verificó que China es socio real y también es más ideal para las cooperaciones, para los desarrollos económicos de América Latina. Tanto China como los países de América Latina, como países soberanos, tienen que tomar sus decisiones según sus propios intereses. Y seguro que este año, como el primer año del 15º Plan Quinquenal, será muy importante para el desarrollo, no solamente para el año entrante, y también para un periodo más largo, 5 años, incluso más largo. Muchas gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias, me encanta mucho. Gracias.
Y también agradecemos al señor Laguán por su participación al programa. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten, aquí estamos para conversar. Bueno, así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima edición.